que en inglés recibe el nombre de Morning Glory Shaft Speedway. Y las traducciones que yo he visto de esto son espantosas. Vertedero de eje de mañana gloriosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que traducen los libros de ingeniería no saben nada, son gente que son traductores de inglés a español, y a cada rato cuando me vienen las convalidaciones de Estados Unidos yo me espanto de lo que sellan los traductores públicos autorizados en Panamá. Las traducciones espantosas que hacen de créditos y de descripción de cursos, y son traductores públicos autorizados, pero como no saben nada de ingeniería, lo primero que se les ocurre, ahí va aquella cosa y es un desastre. Y lo peor es que el individuo que está haciendo la solicitud ni siquiera se toma el trabajo de leer qué fue lo que le hicieron. Y cuando eso llega acá uno queda y dice, wow, este fue a estudiar botánica allá. Bien, ¿por qué le dan ese nombre? Porque esta caída tiene la forma de un tulipán que se llama Morning Glory. Entonces la forma de la caída es la corola de un tulipán que se llama Morning Glory. Así es que para estarnos evitando esos glorias de la mañana y todo lo demás, simplemente le vamos a llamar vertedero de pozo, que sería una traducción más razonable. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos vertederos, ahora la cresta no es en línea recta, ahora la cresta es circular. La cresta es circular y el flujo entra así por todos lados en 3D. Bien. Estos vertederos pueden trabajar de tres maneras distintas. Cuando el control está aquí en la salida, vamos a tener que sobre la cresta, cuando la descarga es libre aquí en la salida, perdón, cuando la descarga es libre en la salida, el control va a estar aquí sobre la cresta. Y vamos a tener una descarga libre, y para esos casos HS entre DS, que más adelante lo defino, es 0.225, y el coeficiente es este. Y la longitud de la cresta es pi, y la R está incluida aquí en el CD. Así que esta es la descarga típica. Cuando este tubo o pozo se empieza a llenar, el control cambia de la cresta a la garganta. ¿Ok? Y va a estar parcialmente sumergido, pero como el caudal empieza a aumentar, el nivel del agua aquí también empieza a aumentar, y el control puede pasar de la garganta a la salida. Y cuando el control del flujo está aquí en la salida, vamos a tener un flujo completamente ahogado, y eso ocurre para HS entre DS mayor de 0.5, y la fórmula del caudal es 1/4 de CD por pi por D al cuadrado por raíz de 2GH más Z. Bien. Los vertederos de pozo son interesantes. Usualmente se utilizan como vertederos auxiliares, no como vertederos principales. Y cuando tenemos la facilidad de construir un vertedero de pozo, porque durante la construcción usted iba a hacer este relleno aquí, y para hacer ese relleno ahí lo tenía que hacer en seco, colocó aquí una estructura temporal de desviación y se vio obligado a construir un túnel para desviar el agua del sitio de construcción. Entonces tiene una obra de derivación, colocó su estructura temporal aquí, que ya usted sabe cómo calcular la altura de esa estructura temporal,
para un periodo de retorno y un riesgo de 10%, ya lo vimos aquí. Pero después que usted termina el relleno, usted remueve la estructura temporal. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Tiene que sellar esto, porque si no el agua no se embalsa, sino que se sale por ahí. Así que usted lo va a tapar. Pero ya lo tiene construido. Así que ¿qué hace? En esta zona de aquí le coloca un pozo vertical y en la parte superior le coloca un vertedero de Morning Glory en forma de tulipán. Y ya tiene su vertedero de pozo y usó en parte el dinero que usó para esto, no lo perdió del todo, porque ahora este vertedero va a ser un vertedero, no el principal, va a ser un vertedero de emergencia que va a empezar a descargar agua cuando el nivel del agua llega a la cresta del vertedero y por ahí se va a ir el agua. ¿Okay? Aparte de los vertederos principales o de servicio que usted puede tener en algún lado, para este caso a veces vamos a tener un vertedero de canal lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que tapó aquí, construyó un pozo por aquí y el agua pues se le va por ahí, ¿no? Y en parte pues usó la inversión que le costó hacer ese túnel, la usó para tener un vertedero. Cuando este pozo y esta tubería están parcialmente llenas, el control está aquí sobre la cresta del vertedero. Pero esta tubería se puede empezar a llenar y ya no va a trabajar como alcantarilla, va a empezar a trabajar como tubería. Y cuando esto empieza a trabajar como tubería, el control se mueve aquí al eje, al pozo vertical. Y cuando el control está en el pozo, vamos a tener una descarga parcialmente ahogada. Pero este pozo se puede llenar, y si se llena hasta arriba, entonces las condiciones aguas abajo son las que controlan el flujo, porque el control se va moviendo de aquí, aquí y luego acá. Cuando el control está aquí, descarga libre. Cuando el control está por aquí, descarga parcialmente ahogada. Y cuando el control se mudó hasta las condiciones aguas abajo, entonces tenemos una descarga completamente ahogada. Y usualmente este tramo de aquí tiene una duración muy efímera, así que muchas veces esto se ignora y nada más se trabaja con la descarga libre y la descarga ahogada. Está viendo que aquí pues vamos a tener resultados aproximados. Y los gráficos típicos de diseño de vertederos de gloria de la mañana, son estos, donde la forma de la entrada al pozo va a depender de la caída libre del chorro, y va a definir y esas H, y usted decide definir una envolvente inferior para diferentes tipos de pozo. Y de acuerdo a cómo define su envolvente, va a tener esta distancia S, que es la altura de la cresta del vertedero. Va a tener esta distancia HS. Y HS es la distancia entre este borde vivo y la superficie del agua, y va a tener esta distancia que es H entre la cresta del vertedero y la superficie libre, y va a tener que aquí este vertedero va a ser así y termina en un tubo, y aquí está la línea central del tubo, por acá también hace lo mismo. La distancia entre la línea central del tubo a la cresta del vertedero es de medio, y de la distancia central del tubo hasta la pared de aquí es de S. Y esos números de S y HS son los que le permiten definir
si está libre o si está ahogado. ¿Okay? Acuérdense que esta distancia va a ser variable porque va a ser función del caudal. Y aquí tenemos curvas típicas de coeficientes del vertedero para distintos valores de S entre ds. Y esto depende de cómo quiso usted definir la trayectoria del chorro. ¿Okay? Entonces usted lo que escoge es una envolvente inferior. Esta es la caída libre, pero no lo vamos a hacer de caída libre, así que usted aquí escoge un envolvente inferior y eso le define estos parámetros. Y con eso tiene la trayectoria del chorro y define la forma de el vertedero. En algunos casos se usan estos vertederos en presas de relleno. Somos estudiantes de filosofía y estamos haciendo un proyecto para dar consejos. Tiene que traerme una nota de la utilización del decano. No, mi compañero tiraría. Bueno,